Es un gusto para mí presentarles la ponencia denominada Autoestima, Sobrepeso y Distorsión de la Imagen Corporal en Mujeres Mayores de 40 años de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Mi nombre es Alicia María del Rocío Santiago López y curso el 8º semestre de Psicología Clínica. Reciban un saludo cordial desde la hermosa ciudad de Oaxaca de Juárez. Bien, gracias por su atención y su tiempo para esta ponencia. Y este tema resulta importante porque, pues ustedes saben que con el paso de los años, los estilos de vida y las creencias de las sociedades se van transformando. Hace algunos años, en México, se consideraba a una persona gordita pues como una persona llena de salud. Al menos nuestras abuelas y bisabuelas seguramente eso creían. Y en aquellos años pues se tenía la creencia de que las personas delgadas eran personas enfermas. Sin embargo, con el paso de los años, pues estas creencias han ido cambiando e inclusive, diría yo, se fueron polarizando porque actualmente tenemos un contraste de generaciones y parte de eso vamos a hablar en este tema. Bien, empezamos señalando que el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. ¿Y cómo se mide esta acumulación? ¿Hasta dónde es normal y cuándo llega a ser anormal? Bueno, pues esto se mide a través del índice de masa corporal, que es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Y este indicador se utiliza para determinar en un momento dado si hay sobrepeso u obesidad. Y este índice se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Así se determina este indicador. Y la definición que ha dado la Organización Mundial de la Salud, el dato que tengo es de 2009, es el siguiente. Un índice de masa corporal igual o superior a 25 determina sobrepeso y un índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. Entonces, con base en estos parámetros, el sector salud determina, ¿verdad?, qué es lo que pasa con nuestra población. Bueno, ahora, García señala que la obesidad, aunque es un problema que afecta a toda la población, hay en las mujeres algunos factores, ¿verdad?, que las hacen más vulnerables a esta situación del sobrepeso y la obesidad. Y en esto hay que distinguir factores biológicos, psicológicos y ambientales. ¿Cuáles son esos factores biológicos por lo que las mujeres tienden a más sobrepeso y obesidad? Pues uno de ellos es que el gasto energético es menor por kilogramo de peso, de tal forma que los varones tienen un gasto mayor, las mujeres un gasto menor, y si comemos lo mismo, pues las mujeres vamos a engordar más. Entonces, otra de las cosas también que podemos mencionar en los factores biológicos, pues son los embarazos. Los embarazos favorecen la obesidad. Muchas veces después de un embarazo, lo más común es que nos quedemos con unos kilitos de más. También otro de los factores, especialmente, ¿verdad?, es el llegar a la menopausia, porque los cambios hormonales que se dan en esa etapa de la vida, pues tienen algunos efectos desfavorables en la composición corporal, porque muchas veces no hacemos los ajustes en el balance energético y seguimos comiendo igual, y entonces pues también esa es otra de las cosas por las que al entrar en esta etapa de la vida empezamos a acumular más peso. En los factores psicológicos, también algo importante es que
somos las mujeres quienes tenemos mayor prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria y también tenemos más, o existe, ¿verdad?, en las mujeres mayor prevalencia a la depresión y la ansiedad. Y también esto afecta la forma en que comemos. Y bueno, esto de la depresión y la ansiedad también se ha mencionado por algunos autores que no se delimita muy bien si son causa o consecuencia de la obesidad. Y entonces parece que estamos allí en un círculo vicioso. Y también podemos mencionar, en tercer término, los factores ambientales. ¿Por qué? Pues por las porciones que nos ofrecen o las porciones que comemos. Muchas veces comemos más que lo que nuestro gasto diario requiere. Y entonces, si ingerimos más de lo que gastamos o más de lo que nuestro cuerpo requiere para mantenerse durante el día, pues entonces ahí el superávit pues se va acumulando. Y también dentro de los factores ambientales podemos mencionar pues las repercusiones fuertes, ¿verdad?, repercusiones psicosociales y económicas negativas de la obesidad, porque en las mujeres pues se rinde mucho culto a la belleza y entonces eso afecta porque pues nos sentimos mal o nos comparamos con aquellos modelos que vemos en los medios masivos de comunicación y entonces también esto afecta la forma en que nos queremos ver o que nos vemos. Y Silvestre y Stabile, ellos señalaron algo importante en cuanto al tratamiento de la obesidad, porque ellos señalaron que el ser humano es un ser biopsicosocial y que entonces el aspecto psicológico debe ser abordado de manera muy importante para atender esta problemática. Entonces, el aspecto psicológico debe formar parte importante del abordaje terapéutico que hagamos en este tema. Dentro de los factores psicológicos que ya mencionamos, hay uno muy importante que es la autoestima. Dorantes y Martínez dicen en su estudio, ellos realizaron un estudio denominado La autoestima y las creencias sobre imagen corporal en mujeres, y allí ellos señalan que la gran difusión y penetración de los modelos de mujeres que presentan los medios de comunicación constituyen los parámetros que las propias mujeres están utilizando para determinar lo adecuado o no de su cuerpo. Y esto hace que el factor salud, que debiera ser el más importante o el prioritario, no sea el que norme los conceptos, sino que lo que está normando los conceptos sea la apariencia exterior del cuerpo. Entonces ellos también señalan que existe una importante problemática en la población femenina por la forma en que las mujeres perciben su cuerpo y la distancia que ellas perciben respecto de los estereotipos sociales que están ejerciendo una fuerte influencia. Y este problema, pues ellos también así lo mencionan, no solamente se presenta en la adolescencia, sino que está presente a lo largo de la vida y que de ahí, ¿verdad?, que exista un incremento muy fuerte de problemas ocasionados por desórdenes alimenticios, como la anorexia y la bulimia, y que cuestiones que las mujeres están, o prácticas, ¿verdad?, que las mujeres están tomando porque a una costa de su salud física y emocional se pretende empatar su cuerpo a los modelos difundidos por los medios de comunicación. Bien, continuando con
con esta parte de la autoestima, ¿verdad? Que estoy mencionando, de que es un factor que influye en la conducta alimentaria. Una buena autoestima pues implica el reconocimiento de que la persona es única y de que su valía no radica en sus características físicas. Esta autoestima, la construcción, ¿verdad?, de esta autoestima, pues viene desde la primera infancia y va a tener también un punto decisivo y muy importante en la adolescencia. Pero no acaba ahí, también en la edad madura y en la tercera edad, en donde las mujeres van a experimentar cambios corporales, ya sea por los embarazos, la menopausia, el envejecimiento o la presencia de algunas enfermedades, pues todo eso va a ser un factor importante que va a estar incidiendo en la constitución de la imagen corporal de la mujer. Entonces, esta problemática que estamos mencionando de cómo se constituye la idea que las mujeres tienen acerca de su cuerpo, no desaparece en la edad madura. Esa preocupación incluso tiende a reforzarse, porque muchas mujeres pues realizan esfuerzos constantes por eliminar aquellos rasgos característicos que se van teniendo por el avance de los años, como son las arrugas, las canas, la debilidad muscular, la flacidez, etcétera. Y entonces es evidente que en la edad madura existen no solamente problemas de salud, sino también vienen a repercutir problemas de aceptación y satisfacción personal íntimamente relacionados con la autoestima. Y entonces de ahí, ¿verdad?, deriva la preocupación por investigar, bueno, ¿y qué pasa con la percepción que las mujeres mayores de 40 años tienen respecto a su imagen corporal? Y en específico se enfocó esta problemática a la ciudad de Oaxaca, con la curiosidad, ¿verdad?, por saber, bueno, qué pasa con las mujeres de la ciudad de Oaxaca mayores de 40 años con respecto a su imagen corporal y su autoestima. Y por eso la pregunta de investigación que se planteó es la siguiente: ¿existe relación entre el sobrepeso y la autoestima en mujeres mayores de 40 años que viven en la ciudad de Oaxaca? Esa fue la pregunta de investigación que da origen al estudio que se realizó. Con base en esa pregunta de investigación, bueno, se plantearon los siguientes objetivos. Primero, conocer si existe relación entre el sobrepeso y el nivel de autoestima en las mujeres mayores de 40 años que viven en la ciudad de Oaxaca, y también pues identificar cuáles son los factores que inciden en la percepción de esto, cuáles son los factores que están afectando esto, y también pues determinar en un momento dado si se está presentando algún fenómeno de distorsión de la imagen corporal. Con base en esto ya mencionado, pues se determinó el método a seguir para este trabajo, y como método se definió realizar un estudio correlacional con un diseño no experimental transversal, y se definieron como hipótesis las siguientes: a mayor sobrepeso, menor autoestima en las mujeres mayores de 40 años que viven en la ciudad de Oaxaca, y la otra, que es a mayor autoestima, menor distorsión en la percepción de la imagen corporal. Y bueno, ¿cuáles fueron las variables utilizadas? Pues respecto a las variables, la primera fue la autoestima, que se define como los sentimientos de valía personal. Y operacionalmente, ¿cómo se definió esta variable autoestima? Operacionalmente se determinó que el nivel de autoestima
se determinaría con base en un autoinforme construido para este estudio, integrado por 15 reactivos, el cual se los presento al final en un anexo. Y la otra variable con la que se trabajó fue el sobrepeso. Y como ya se los mencioné al inicio de la ponencia, el sobrepeso definido con base en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, ¿verdad? Esa es la definición conceptual. Y la operacional que se manejó fue, bueno, pues se determinó que un índice de masa corporal mayor a 25 puntos sería la determinación de la variable sobrepeso. También se manejó como variable la distorsión de la percepción de la imagen corporal, que conceptualmente se refiere a la alteración de la autopercepción de la imagen corporal, y operacionalmente se determinó por variaciones superiores a 3, sean positivas o negativas las variaciones. Si teníamos una variación superior a 3, positivo o negativo, entre el índice de masa corporal percibido, que este índice de masa corporal percibido se determinó en base a un modelo anatómico seleccionado, el cual fue incluido en el instrumento aplicado. Y este índice de masa corporal percibido en comparación con el índice de masa corporal real determinado con base en datos de talla y peso. Si entre esos dos índices, el índice percibido y el índice real, había una diferencia de más o menos 3, entonces se daba la distorsión de la percepción de la imagen corporal. Y entonces el instrumento diseñado para este fin se aplicó a la muestra, que estuvo integrada por 30 mujeres con edad superior a los 40 años. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues entre las mujeres conocidas, ¿verdad? Entre el círculo de amistades y compañeras de trabajo y vecinas, en fin, se buscó a 30 mujeres que tuvieran más de 40 años y se les pidió que contestaran el instrumento. Y posteriormente, pues, fueron tabulados esos resultados. Ahora bien, ¿qué nos arrojaron los resultados? Bueno, pues primero que entre las variables sobrepeso y autoestima, la correlación de Pearson fue de menos 0.121. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que existe una correlación negativa en virtud de que a mayor sobrepeso, la autoestima fue menor. Eso por lo que se refiere a la relación sobrepeso-autoestima. Ahora, entre distorsión de la imagen corporal y autoestima, ahí la correlación de Pearson fue de 0.143. Entonces, esto quiere decir que cuando se observa un incremento en la distorsión de la imagen, también existe una variación en la autoestima. Pero al analizar los casos un poquito más a fondo, al analizar los datos más bien un poquito más a fondo, se observó que habían casos en donde se presentaba distorsión positiva, pero también casos en que se presentaba distorsión negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que en la distorsión positiva, las mujeres se veían a sí mismas con una figura más esbelta de la que realmente tienen, conforme a los modelos anatómicos que fueron utilizados en este caso. En otras palabras, ¿cómo fue esto? Bueno, ellas seleccionaron del modelo anatómico tomado como base. Estos modelos anatómicos tienen figuras corporales diseñadas por expertos de qué figura corresponde a cada índice de masa corporal
determinado. Por decir algo, trae una imagen como la que se les presentó en esta diapositiva. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo cada silueta corresponde a un determinado índice de masa corporal. Entonces, las mujeres que contestaron el instrumento seleccionaron la silueta que ellas consideraban se acercaba más a su imagen personal. Y luego, el correspondiente índice de masa corporal de esa silueta se comparó con el índice de masa corporal real de quien contestó el instrumento. ¿Y cómo determinamos ese índice de masa corporal real? Bueno, porque pesamos y medimos. Al aplicar el instrumento, pesamos y medimos a cada una de estas mujeres. Y entonces determinamos el índice de masa corporal real. Ese índice de masa corporal real, al ser comparado con la figura que ellas eligieron, si teníamos más de 3 puntos de diferencia, es decir, que ya saltaban a otra silueta, entonces ahí fue donde determinamos si era positiva o negativa. Y positiva cuando ellas se veían más esbeltas de lo que son, y negativa cuando ellas se ven a sí mismas más gruesas de lo que en realidad son. Bueno, ahora bien, ya una vez explicado esto, pues entonces los resultados arrojaron que en la distorsión positiva existe una correlación entre esta distorsión positiva y autoestima de 0.038, y en la negativa la correlación es de 0.209. Y aquí es donde los resultados se apartan un poquito de lo que habíamos considerado en las hipótesis, porque al hacer las hipótesis, pues yo no imaginé que iba a resultar que algunas mujeres, a pesar de que se ven más gruesas de lo que en realidad son, su autoestima no está deteriorada. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Y esto yo considero que tiene que ver con que las generaciones anteriores a la actual de jovencitas tiene creencias diferentes. Es decir, a las personas mayores no les importa mucho cómo se vean. O sea, no está en relación eso con la autoestima que tienen. Pero a las jovencitas sí, ¿verdad? Hay estudios que revelan que han determinado que sí existe una correlación muy clara, negativa, entre autoestima y distorsión de la imagen, ¿verdad? Y por eso los problemas de anorexia y bulimia. Pero al menos en los resultados que este estudio nos arrojó, no vemos nosotros con claridad ese problema, porque tanto hubo distorsión positiva como distorsión negativa de la imagen corporal, pero ambas tienen una buena autoestima. Entonces, tanto las que se ven más delgadas de lo que en realidad son, como las que se ven más gruesas de lo que en realidad son, tienen una buena autoestima. Y entonces quiere decir que esto de tener una buena autoestima también las hace, o pudiera ser una hipótesis, digamos, a confirmar en otro estudio posterior, que también el tener una buena autoestima las hace verse mejores que lo que en realidad son, o lo que en realidad reporta el índice de masa corporal real que tiene. Y bueno, un dato también importante de este estudio es que se determinó el análisis de consistencia interna y reportó un alfa de Combrach de 0.728, lo cual permite afirmar que sí hay fiabilidad en el instrumento aplicado, por lo tanto el resultado es aceptable. Pasando a las conclusiones. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que no obstante
que las hipótesis no pudieron ser confirmadas o comprobadas en su totalidad, sí podemos afirmar que existe relación entre el sobrepeso y la autoestima en mujeres mayores de 40 años que viven en la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados muestran que a menor sobrepeso hay una mayor autoestima, pero no es lo único que explica dicha relación, por lo que ya comenté anteriormente. Asimismo, esta investigación considero aporta elementos importantes para la comprensión del contraste generacional que se percibe en la época actual, en la que pareciera se polarizan, ¿verdad? Por una parte, mujeres maduras con sobrepeso y obesidad, y mujeres, por otra parte, jóvenes, muy jóvenes, preocupadas excesivamente por ser esbeltas a una costa de su salud, tal como lo señalan pues diversos estudios, ¿no? Uno de los que podemos mencionar es el de Cristian y Rojas. En 2011 ellos realizaron un estudio con 37 alumnas jóvenes, en donde encontraron resultados estadísticamente significativos que revelan que las adolescentes con sobrepeso presentaron menor autoestima. Es decir, en estas edades se ve con mucha claridad la relación directa entre sobrepeso y autoestima. Situación completamente distinta a los resultados que arrojó el presente estudio en mujeres mayores de 40 años en la ciudad de Oaxaca, que como ya mencioné y vuelvo a hacer énfasis, no existió una relación inversa cuando la distorsión de la imagen corporal fue negativa con relación al nivel de autoestima de las mujeres que participaron en este estudio. Esto es lo que puedo compartir con cada uno de ustedes. Creo que la experiencia de este estudio fue muy importante y no quiero concluir sin antes agradecer a las personas que han sido mis tutores y que me han apoyado para la realización no solamente de este estudio, sino en mi formación en general. Y este estudio lo hice en el módulo 616, por lo cual agradezco al licenciado Enrique Berra, quien fue mi tutor y que estuvo dándome la asesoría correspondiente en este estudio. También agradezco al licenciado José Manuel Mesa Cano, que también me ayudó finalmente en la revisión de esta ponencia para ser presentada en este primer encuentro nacional de estudiantes de psicología, del cual me honro en ser participante, y agradezco a todos ustedes su interés para ver esta ponencia. Agradezco a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala la oportunidad que me da de pertenecer a esta honrosa institución y de recibir de ella la formación tan importante en mi vida personal. Muchas gracias y nuevamente saludos cordiales desde Oaxaca de Juárez.